investigador Juan de la Cierva de la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Psicología Social y estoy haciendo este vídeo para la Cátedra de Estudios Trans de la Universidad de Buenos Aires. Un saludo para todas las personas que estáis allí y gracias por la invitación. Quisiera en este breve vídeo hablar un poquito de una investigación que he estado haciendo con Miguel Ángel López Sáez de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que hemos estado viendo cuáles son los factores psicosociales de las personas LGBTQIA y más que han afectado especialmente a sus vidas durante el tiempo de confinamiento y de la pandemia del COVID en el Estado español. Es un estudio en el que hemos obtenido datos de al menos 2.800 personas que han querido participar en el mismo y en el que hemos empezado a fijarnos un poco en qué nos decían las personas que han participado, qué habían sentido en este tiempo. Y en particular hoy me gustaría hablar de cómo ha afectado a la gente más jovencita, adolescentes entre 13 y hasta 17 años, ¿no? Primero lo que encontramos en relación con las personas adultas o más mayores es que muchas de ellas han tenido que hacer un confinamiento intensivo en los hogares, ¿no? No así, por ejemplo, con las personas que son un poco más mayores y estaban fuera y han tenido que volver al hogar porque estaban estudiando o jóvenes adultas que estaban viviendo de manera independiente, ¿no? Nos fijamos en esta población mucho más joven que han tenido una situación muy particular en el Estado español donde se las ha tildado de vectores de contagio del COVID-19, es decir, se les ha señalado como personas peligrosas y potenciales transmisores de una enfermedad con consecuencias letales, como estamos viendo, ¿no? Es importante señalar que estos hogares en los que vive esta juventud, esta adolescencia, están atravesados por condiciones materiales muy distintas, ¿no? No es lo mismo vivir hacinadas muchas personas en 50 metros cuadrados que vivir en una casita con jardín, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos muchas diferencias en cómo se ha vivido en torno a la clase social, a las personas con las que se ha convivido en el hogar, la capacidad de ese hogar también para aceptarles como personas que son disidentes sexuales y de género en un momento dado, donde encontramos que las personas que se alejan más de la norma cis-sexual son las que han tenido una menor apoyo y han tenido más dificultades. En ese sentido, quisiera señalar que esa situación particularmente difícil de confinamiento y particularmente dura en comparación de España con otros países de nuestro contexto más próximo, ha hecho que estas personas jóvenes hayan tenido menos interacciones sociales positivas con iguales que les hayan ayudado a tener una sensación de aceptación o incluso de quién son, ¿no? Es decir, que afecta a ese sentido de la identidad, ¿no? Como decía un chico trans joven, decía, es que estoy perdiendo mi identidad, quién soy yo en la medida que no me puedo relacionar con mis iguales. En ese sentido, también ha habido un aumento de interacciones sociales negativas debido a que están en un contexto en donde no necesariamente se les acepta y donde han tenido que escuchar comentarios de su familia o de su vecindario particularmente negativos sobre su persona. En ese sentido, ha afectado particularmente a una sensación de soledad, de particularidad, de esto me está pasando a mí, a quién le está pasando más, y esto ha hecho que tengan más malestares, ¿no? Y unos malestares que les han hecho buscar maneras de afrontar este sentirse mal, ¿no? Hablan de consumo de algunas drogas, hablan del alcohol, y viene a sumarse a una situación ya preexistente de falta de atención específica en sus centros escolares a la sexualidad y la identidad de género no normativa, que ya se venía produciendo y que claramente había una ausencia de atención en este tiempo, ¿no? En particular de atención a la pandemia y a las medidas de confinamiento del Estado español. Y es una juventud que se tiene que enfrentar a dos tipos de estrés muy importantes. Por una parte, vivir el estrés que tiene su familia frente a no saber qué va a pasar en el futuro, frente a no saber si van a tener trabajo, dónde van a vivir en muchos casos, cómo llegar a fin de mes,
y por otra parte una incertidumbre muy particular que afecta a sus vidas jóvenes y es la incertidumbre frente a cómo se van a vivir las clases, si se van a volver a los centros escolares, si van a poder ver a las amistades, si va a haber gente que se va a mudar, va a desaparecer de su escuela, no les van a volver a ver más, que hace que contribuya, ¿no?, a esa sensación de malestar. Y por otra parte, una situación también particular del Estado español y que afecta a la gente joven es las dificultades burocráticas que tiene la administración a la hora de conocer su género, su sexo, su nombre, su marcador, esa casilla en la que tienen que poner hombres o mujeres. Y que este tiempo de parón de la administración ha sido una capa más de malestar para estas personas jóvenes que de entrada, como digo, no están recibiendo la atención que necesitan en su vida cotidiana y menos aún en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, Miguel Ángel López y yo lo que estamos un poco abogando es porque estos sean datos útiles para las administraciones públicas a la hora de decir, bueno, hay que incorporar la voz de la gente joven cuando se está viendo cómo atender a una población generalizada. Cuando se habla de una población generalizada siempre tenemos ese marco, ¿no?, heteronormativo, cisexual, de clase media, caucásica, etcétera, etcétera, paya, que no tiene en cuenta la diversidad de esta población. Y bueno, ahí andamos todavía trabajando con estos datos y nos gustaría seguir contando más cosas del estudio a medida que las tengamos a mano. Bueno, quería dar un saludo a todas las personas de la Cátedra de Estudios Trans de Buenos Aires, en particular a la gente que está organizando este ciclo con los vídeos, y un saludo muy fuerte y mucha fuerza para este tiempo que nos toca vivir. Y volveré como vuelve